Capítulo 4. Derecho uruguayo. Antecedentes. 1. Introducción. Nos referiremos en este capítulo a dos aspectos del documento electrónico, el de la admisibilidad como medio probatorio y el de su valoración judicial, haciéndolo en carácter de antecedentes, como su nombre lo indica, debido a que varias de estas normas han sido derogadas por la ley en 18.600 que analizaremos en forma específica en otro capítulo. Admisibilidad. Ya desde el artículo 26 de la hoy derogada Ley de Abreviación de los Juicios en 13.355 de 17 de agosto de 1965, se los puede admitir como prueba al decir, podrán utilizarse otros medios probatorios no prohibidos por la ley, solución que se reitera en el actual Código General del Proceso, CGP, en el artículo 146.2 como veremos más adelante. Valoración. Aquí nuestro ordenamiento jurídico ha optado por un sistema mixto de prueba legal para determinados medios probatorios, como los instrumentos públicos y privados y la confesión judicial que hace plena prueba y la apreciación judicial conforme a las reglas de la sana crítica para las restantes probanzas. 2. Ley en 15.921 de 17 de diciembre del 87, de zonas francas. Esta ley fue reglamentada por el Decreto N. Grado 454/988 de 8 de julio de 1988 y el presente artículo fue modificado por el artículo 65 de la Ley N. Grado 17.292 de 25 de enero de 2001. Artículo 2. Las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, cercadas y aisladas eficientemente, las que serán determinadas por el Poder Ejecutivo previo asesoramiento de la Comisión Honoraria Asesora de Zonas Francas, con el fin de que se desarrollen en ellas con las exenciones tributarias y demás beneficios que se detallan en esta ley, toda clase de actividades industriales, comerciales o de servicios y entre ellas. A comercialización, depósito, almacenamiento, acondicionamiento, selección, clasificación, fraccionamiento, armado, desarmado, manipulación o mezcla de mercancías o materias primas de procedencia extranjera o nacional. B. Instalación y funcionamiento de establecimientos fabriles. C. Prestación de servicios financieros, de informática, reparaciones y mantenimiento, profesionales y otros que se requieran para el mejor funcionamiento de las actividades instaladas y la venta de dichos servicios a terceros países. D. Otras que a juicio del Poder Ejecutivo resultaren beneficiosas para la economía nacional o para la integración económica y social de los Estados. El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias a los efectos de que estas actividades no perjudiquen la capacidad exportadora de las industrias ya instaladas en zonas no franca. 3. Ley en 15.982 de 18 de octubre de 1988, Código General del Proceso. Artículo 77. La notificación se practicará, o por el medio idóneo que habilite la Suprema Corte de Justicia. El Poder Judicial, en su programa de fortalecimiento, ha regulado lo relativo a las notificaciones electrónicas, lo cual se encuentra regulado a través de leyes y acordadas que analizaremos más adelante. Artículo 140. Dispone que las pruebas se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa. Artículo 146.2. A su vez este artículo agrega que también podrán utilizarse otros medios probatorios no prohibidos por la regla de derecho, aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos por la ley. Si bien no menciona expresamente los medios electrónicos, deja una puerta abierta a su utilización. Artículo 170.2. Los demás documentos privados emanados de las partes, se tendrán por auténticos, salvo que se desconozca su firma, si están suscritos o la autoría, si no lo están. Con relación a estos tres artículos el Dr.
Bausa 1 comenta, el caso en que todos los artículos vinculados a la prueba por documentos privados, la comisión legislativa que estudiaba el proyecto de ley introdujo ciertos cambios llamativos en la redacción de los textos respectivos, trocando ciertas expresiones limitativas como la de suscritos o manuscritos por la más amplia de emanados. Con estos artículos se destierra la idea restrictiva de documento, como aquel escrito y firmado por su autor. El documento electrónico podrá ser admitido en virtud a estas normas. Las escribanas Siri y Wozniak II llegan a la siguiente conclusión: los documentos electrónicos que se sustentan en otro tipo de soporte, por la imposibilidad de cumplir con las formas requeridas, las que fueron pensadas para el documento papel, en el estado actual de nuestra legislación no pueden ser documentos públicos, pero sí pueden llegar a alcanzar el valor de documento privado reconocido, si se dan las circunstancias para ello. 1 Bausa Riley, Marcelo. Aperturas del derecho de la prueba en Uruguay en materia de nuevas tecnologías de la información. 2 Siri Julia y WONSIAK María, el documento electrónico. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1988. 4. Ley en 16.002 de 25 de noviembre de L. 988, de modificaciones al Plan de Inversiones Públicas. Artículo 129. La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original transmitido. Artículo 130. El que voluntariamente transmitiere a distancia entre dependencias oficiales un texto del que resulte un documento infiel, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda. Estos artículos regulan la autenticidad y prueba de los documentos transmitidos a distancia por medios electrónicos entre dependencias oficiales. Los delitos a que alude son los que penalizan la falsificación documentaria. El artículo 130 puede considerarse el primer delito informático regulado en el derecho positivo uruguayo. Estos artículos fueron derogados por la Ley en 18.600 de 21 de septiembre de 2009 de documento y firma electrónica. 5. Ley en 16.060 de 4 de septiembre de 1989, de sociedades comerciales. La Ley de Sociedades Comerciales en 16.060 introdujo otras reformas al admitir ampliamente el uso de los medios técnicos disponibles, en sus artículos 11, 91 y 418, esto a su vez fue regulado por el decreto en 104/991. A través de estas normas se habilita el uso del documento electrónico en materia de libros y contabilidad de las sociedades, con el mismo valor probatorio de las formas tradicionales de documentación sobre papel. Artículo 11. En el Registro Público de Comercio, realizada su inscripción, se formarán un legajo para cada sociedad, con las copias del contrato social, sus modificaciones y demás documentos que disponga la ley o su reglamentación. Su consulta será pública. La reglamentación podrá autorizar el empleo de todos los medios técnicos disponibles para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior. Si bien resulta muy interesante la amplitud de este artículo, al referirse a medios técnicos, fue suspendida la vigencia por la Ley en 16.170 de 28 de diciembre de 1990, que en su artículo 383 establece, suspéndese la aplicación del artículo 11 de la Ley 16.060, de 4 de septiembre de L. 989, hasta que el Poder Ejecutivo proceda a su reglamentación, la cual deberá dictarse cuando a su juicio se disponga de los medios técnicos apropiados, para la formación del legajo o de información equivalente. Artículo 91. La reglamentación establecerá las normas contables adecuadas a las que habrán de ajustarse los estados contables de las sociedades comerciales. Asimismo podrá autorizar para estas sociedades, el empleo de todos los medios técnicos disponibles en reemplazo o complemento para estas sociedades de los libros obligatorios impuesto a los comerciantes. Artículo 418.
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 11, el órgano estatal de control formará su propio legajo de cada sociedad anónima con la copia del contrato social, sus modificaciones, los documentos que deban incorporarse al legajo del Registro Público de Comercio, los referidos en el artículo 414 y aquellos que disponga la reglamentación. La reglamentación podrá autorizar el empleo de todos los medios técnicos disponibles para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior. 6. Decreto en 500/991 de 27 de septiembre de 1991, Normas Generales de Actuación Administrativa y Regulación del Procedimiento en la Administración Central. Artículo 14. Es de interés público, para mejor cumplimiento de los servicios, el intercambio permanente y directo de datos e información entre todas las unidades y reparticiones de la administración pública, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio hábil de comunicación, sin más limitación que lo dispuesto en el artículo 80. A efectos de implementar sistemas de libre flujo de información se propenderá a la interconexión de los equipos de procesamiento electrónico de información u otros similares. Asimismo, podrá la Administración brindar el servicio de acceso electrónico a sus bases de datos a las personas físicas o jurídicas, estatales, paraestatales o privadas que así lo solicitaren. Este decreto es de suma importancia, ya que está enmarcado en el ámbito de la reforma del Estado, en lo concerniente al proceso de desburocratización del mismo. Tengamos presenta las palabras de Bill Gates 3, la administración, quizá más que ninguna otra organización saldrá ganando con la eficiencia y la mejora del servicio que derivan de los procesos digitales. Los países desarrollados van a mostrar el camino de cómo se crean procesos sin papel para reducir la burocracia. Sin embargo, la mayoría de las administraciones andan muy rezagadas, en comparación con las empresas, por lo que se refiere al empleo de los instrumentos de la era digital. Este artículo constituye el antecedente de la actual ley en 18.719 de 27 de diciembre de 2010 que en sus artículos 157 a 160 regula el intercambio de información entre los organismos del Estado. Artículo 19 inciso final. Asimismo, las dependencias de la Administración Central podrán admitir la presentación de los particulares por fax u otros medios similares de transmisión a distancia, en los casos que determinen. Artículo 32. La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación. 3 Gates, Bill. Los negocios en la era digital. Editorial Sudamérica. 1999. Página 403. Automática y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original transmitido. El que voluntariamente transmitiere a distancia entre dependencias oficiales un texto del que resulte un documento infiel, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda, Ley 16.002 artículos 129 y 130. Este artículo es relevante en la medida que equipara este tipo de documentos al documento público, ya que establece que el mismo hará plena fe. Artículo 33. En aplicación a lo dispuesto por el artículo 14, la Administración propiciará el uso de soportes de información electrónicos, magnéticos, audiovisuales, etc., siempre que faciliten la gestión pública. Artículo 70 inciso primero. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba no prohibido por la ley. Cualquier medio de prueba, dice este artículo, o sea que podemos utilizar tecnología actual o futura, y dependerá de nuestra imaginación el alcance que podamos darle. Sin duda, este artículo rige en el ámbito del procedimiento administrativo, pero no debemos olvidar que en el Código General del Proceso existe una norma similar que establece que podrán utilizarse otros medios probatorios no prohibidos por la regla de derecho.
Artículo 90. Autorízase la copia fotográfica y microfilmada de los expedientes y demás documentos archivados en todas las dependencias del Estado y demás organismos públicos, y la destrucción de los documentos originales cuando ello sea indispensable, de conformidad con las normas reglamentarias vigentes o a dictarse. Dichas copias tendrán igual validez que los antecedentes originales a todos los efectos legales, siempre que fueren debidamente autenticadas por las direcciones de las respectivas oficinas. Ley 14.106, de 14 de marzo de 1973, artículo 688. Evidentemente lo que se busca aquí es ganar espacio físico y mejorar la búsqueda de información. Pero la crítica que podemos hacerle a este artículo, es que se trata de una norma cerrada, ya que la misma enumera en forma taxativa los medios técnicos que pueden utilizarse, eliminando la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías. Artículo 91, inciso final. También podrá practicarse la notificación a domicilio por telegrama colacionado certificado con aviso de entrega, por carta certificada con aviso de retorno, telex, fax o cualquier otro medio idóneo que proporcione certeza en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha, así como en cuanto a la persona a la que se ha practicado. Si bien establece que se puede notificar por cualquier otro medio idóneo, pone como condición fundamental la existencia de certeza en la actuación. Artículo 154, inciso primero. Cualquiera sea la forma documental utilizada para la interposición de los recursos, escrito en papel simple, formulario o impreso, telegrama colacionado certificado con aviso de entrega, telex, fax, o cualquier otro medio idóneo, siempre deberá constar claramente el nombre y domicilio del recurrente y su voluntad de recurrir traducida en la manifestación de cuáles son los recursos que se interponen y la designación del acto administrativo que impugna. Artículo 157. En caso de que los recursos se hayan interpuesto mediante telegrama colacionado certificado con aviso de entrega, telex, fax, u otro procedimiento similar, por razones de conservación de la documentación y seguridad jurídica, la Administración procederá de inmediato a su reproducción a través de los medios pertinentes y formará el correspondiente expediente. El jefe o encargado de la unidad de administración documental extenderá la correspondiente certificación de la reproducción realizada. En los casos señalados precedentemente, el recurrente o su representante dispondrá de un plazo de 10 días hábiles a contar del siguiente a la recepción del correspondiente documento por la Administración, para comparecer en la oficina a efectos de ratificar por escrito su voluntad de recurrir, de cumplir con la exigencia legal de la firma letrada, para la agregación del mandato respectivo en caso de representación y, en general, para cumplir con todo otro requisito que para el caso sea exigible. Si no lo hiciere dentro del plazo señalado, sin justa causa, la Administración tendrá el recurso por no presentado. El avance que establece el artículo 154 se ve disminuido por la exigencia planteada por el artículo 157 al deber comparecer a ratificar, como forma de dar seguridad al acto jurídico. Artículo 158, inciso final. En los demás procedimientos referidos en el artículo anterior, se tendrá por fecha y hora de recepción, la que luzca el reporte emitido por el equipo utilizado o, en su defecto, la que estampa el funcionario receptor. Sin embargo, aquí se confía en la fecha y hora que emita el equipo utilizado. Cuando se redactó este artículo se pensaba en el fax como medio de comunicación. La ley en 18.600 de 21 de septiembre de 2009 establece la posibilidad de utilizar sellado de tiempo a los efectos de establecer la hora exacta en el medio electrónico. Artículo 195. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento disciplinario podrán acreditarse por cualquier medio lícito de prueba, fotografías, fotocopias, croquis, cintas magnetofónicas, así como por todo otro medio hábil que provea la técnica. Este es un caso de artículo abierto, en el cual el software podría estar comprendido. 7. Ley en 16.226 de 29 de octubre de 1991, rendición de cuentas.
En 1991 la ley en 16.226 en su artículo 384 permitió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCA, practicar sus notificaciones procesales por medios electrónicos o de similares características. Esto habilita la conexión directa, online, con ese tribunal, tanto para las notificaciones como para el seguimiento del trámite. Artículo 383. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo podrá, en forma directa o por concesión de terceros, brindar el servicio de acceso electrónico digital a sus bases de datos de jurisprudencia y gestión, por medio de la red telefónica pública, a las personas físicas o jurídicas, estatales, paraestatales o privadas que así lo solicitaren. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo fijará los precios de los servicios, que no podrán superar los precios del mercado. Artículo 384. Las comunicaciones procesales a las partes podrán efectuarse también por medios electrónicos o de similares características. Los documentos emergentes de la transmisión constituirán documentación auténtica que hará plena fe a todos sus efectos, siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley en 16.002 del 25 de noviembre de L. 988. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinará y reglamentará la forma en que se practicarán las mismas. 8. Ley en 16.713 de 3 de septiembre de 1995, Seguridad Social. La Ley en 16.713 de 3 de septiembre de 1995, de Seguridad Social, en el capítulo referente al Banco de Previsión Social, artículo 84, establece, en los cheques emitidos por el Banco de Previsión Social, destinados al pago de jubilaciones, pensiones y otros beneficios, podrá sustituirse la firma autógrafa por signos o contraseñas impuestos o impresos mecánica o electrónicamente. 9. Ley en 16.736 de 5 de enero de 1996, Ley de Presupuesto Nacional. Artículo 694. Las administraciones públicas impulsarán el empleo y aplicación de medios informáticos y telemáticos para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus competencias, garantizando a los administradores el pleno acceso a las informaciones de su interés. Consagra el derecho de acceso, por parte del administrado sobre informaciones de su interés y se lo ha considerado también como el germen del llamado derecho de rectificación. El doctor Del Piazo IV sostiene con razón que ya está consagrado en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, el cual fue ratificado por ley en nuestro país y que dice, toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar su rectificación o respuesta. Artículo 695. Los trámites y actuaciones que conforman el procedimiento administrativo así como los actos administrativos podrán realizarse por medios informáticos. Su validez jurídica y valor probatorio serán idénticos a los de las actuaciones administrativas que se tramiten por medios convencionales. La firma autógrafa podrá ser sustituida por contraseñas o signos informáticos adecuados. Equipar a los medios informáticos a los convencionales, reconoce su validez jurídica y les otorga el mismo valor probatorio. El inciso final de este artículo está consagrando la firma electrónica. 4 DLPIAZZO Carlos E. Derecho Informático Uruguayo. Montevideo 1995. Página 60. Artículo 696. La notificación personal de los trámites y actos administrativos podrá realizarse válidamente por correo electrónico u otros medios informáticos o telemáticos, los cuales tendrán plena validez a todos los efectos siempre que proporcionen seguridad en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha. Hablar de notificaciones por correo electrónico fue sin duda un gran avance, en cuanto a la rapidez con que se pueden realizar las actuaciones. Sin embargo, el legislador nunca perdió de vista la seguridad que debe darse a estos procedimientos. Artículo 6975.
La documentación emergente de la transmisión por medios informáticos o telemáticos constituirá de por sí documentación auténtica y hará plena fe, a todos sus efectos, en cuanto a la existencia del origen transmitido. Vemos que esta norma amplía el artículo 129 de la Ley 16.002 en dos aspectos: sustituye el término medios electrónicos por medios informáticos y telemáticos, y elimina la frase entre dependencias oficiales, lo que hace a la norma aplicable a nivel general. El inciso segundo establece: el que voluntariamente transmitiere un texto del que resulte un documento infiel, adultere o destruya un documento almacenado en soporte magnético, o su respaldo, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda. Comparando con el artículo 130 de la Ley 16.002 podemos observar que en primer lugar hay una ampliación de los comportamientos reprimibles, en segundo lugar se elimina la expresión entre dependencias oficiales, y se tiene en cuenta para quien adultere o destruya el documento almacenado en soporte magnético o su respaldo. 10. Decreto en 65/998 de 10 de marzo de 1998, procedimiento administrativo electrónico. El decreto en 65/998 de fecha 10 de marzo de 1998, cumplió con lo prescripto por el artículo 698 de la Ley 16.736 y reglamentó el procedimiento administrativo electrónico. En su artículo 1 inciso final establece: cuando la substanciación de las actuaciones administrativas se realice por medios informáticos, las firmas autógrafas que la misma requiera podrán ser sustituidas por contraseñas o signos informáticos adecuados. Y en el inciso segundo establece: constituirán instrumentos públicos y como tales se tendrán como auténticos y harán plena fe. Este artículo es de una gran amplitud, ya que no establece qué tipo de firma sustituirá a la firma autógrafa. Sin embargo, en los artículos 18 y 19 definirá la firma electrónica y digital, diferenciándolas. Si bien, estos artículos no fueron derogados expresamente por la ley en 18.600 de 21 de septiembre de 2009, es claro que la distinción entre firma electrónica y digital no está vigente en nuestro derecho, optando la mencionada norma. 5. Derogada por ley en 18.600 de 21 de septiembre de 2009 de documento y firma electrónica. Por distinguir entre firma electrónica y firma electrónica avanzada, cambiando no solo el nombre sino la conceptualización de las mismas. Artículo 3 inciso primero. El expediente electrónico tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional. Artículo 18 define la firma electrónica como el resultado de obtener por medio de mecanismos o dispositivos un patrón que se asocie biunívocamente a un individuo y a su voluntad de firmar. Artículo 19 establece que la firma digital es un patrón creado mediante criptografía, debiendo utilizarse sistemas criptográficos de clave pública, o asimétricos, o los que determine la evolución de la tecnología. Artículo 25. Reproduce el inciso 2 del artículo 697 de la Ley en 16.736, que había modificado el artículo 130 de la Ley en 16.002, que como ya mencionamos fue derogado por la Ley en 18.600, al igual que el artículo siguiente. Artículo 26. Reproduce el artículo 130 de la Ley en 16.002, lo cual carece de sentido. 11. Decreto en 312/998 de 3 de noviembre de 1998, firma electrónica del documento único aduanero. Se establece el uso de la firma electrónica para el documento único aduanero y la declaración de valor de aduanas cuando se realicen por medios electrónicos. Artículo 6. El artículo 7 establece la intervención del despachante de aduana en la operación aduanera y las responsabilidades derivadas de ella que no le sean directamente imputables, quedarán respaldadas por la firma del importador, exportador o remitente en la declaración jurada de responsabilidad, la que presentará junto a la declaración aduanera, en tanto no se haga uso de la firma electrónica.
En el artículo 17 se establece que la contraseña enviada por el organismo tendrá la misma validez jurídica y probatoria que las firmas autógrafas que sus funcionarios realizan sobre las declaraciones presentadas en papel. 12. Ley en 17.243 de 29 de junio de 2000, Sistema Informático del Estado. Por ley en 17.243 de 29 de junio de 2000 se ha regulado la firma electrónica bajo el título Sistema Informático del Estado. Artículo 25 establece, autorízase en todo caso la firma electrónica y la firma digital, las que tendrán idéntica validez y eficacia a la firma autógrafa, siempre que estén debidamente autenticadas por claves u otros procedimientos seguros, de acuerdo a la tecnología informática, inciso 1 grado. Y agrega en el inciso 2 grados que, la prestación de servicios de certificación no estará sujeta a autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia, sin que ello implique sustituir o modificar las normas que regulan las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas para dar fe pública o intervenir en documentos públicos. Este artículo, derogado expresamente por la ley en 18.600, desató grandes polémicas y dividió las opiniones de prestigiosos juristas en dos posturas diferentes. Por un lado el Dr. Carlos E. del Piazzo 6 extiende el alcance de la firma digital con la referencia, en todo caso, más allá de las fronteras de la administración pública. Esto surge según su opinión de la claridad de la norma y de la historia fidedigna de su sanción. Teniendo presente la discusión parlamentaria, el senador Rubén Correa Freitas ha manifestado que 1. La modificación se introdujo en el texto del articulado en el momento del pasaje del proyecto por el Senado. 2. Debe ampliarse la validez de la firma electrónica fuera del ámbito de la administración pública y 3. Que la firma digital sea válida en cualquier acto jurídico, tanto en los documentos privados como en los públicos. B. La escribana Julia Siri entiende que no debe extenderse el alcance de este artículo fuera del ámbito de la administración pública en base a los siguientes argumentos. 1. El artículo 25 está inserto en la sección 3 de la Ley de Urgencia, titulada Sistema Informático del Estado, por lo cual debe interpretarse en dicho contexto. 2. El artículo 24 establece la obligatoriedad del expediente electrónico para la administración pública. 3. La ley en 16.736 posibilitaba el empleo de la firma digital por funcionarios del Estado, con la excepción del presidente y los ministros que debía seguir siendo hológrafa. La expresión, en todo caso, quizá está incluyendo a estos funcionarios. 4. El artículo 26 prevé que estos artículos puedan ser aplicados a los gobiernos departamentales y 5. Ninguna autoridad ajena al notariado puede ofrecer el mayor valor que la intervención notarial proporciona. 13. Ley en 17.292 de 25 de enero de 2001, art. 65 Zonas francas. El artículo 65 de la Ley en 17.292 de 25 de enero de 2001 modifica el artículo 2 de la Ley en 15.921 de 17 de diciembre de 1987 referente a zonas francas y establece que los usuarios de zonas francas podrán brindar los siguientes servicios telefónicos o informáticos desde zonas francas hacia el territorio nacional no franco, respetando los 6 DLPIAZZO Carlos E. La autenticación de las operaciones comerciales en Internet. Primeras jornadas académicas del Instituto de Derecho Informático. Montevideo, 2000. Monopolios, exclusividades estatales o concesiones públicas, y en el literal refiere a la emisión de certificados de firma electrónica. 14. Decreto en 83 sobre 2001 de 8 de marzo de 2001. Por este decreto se determinan los medios técnicos de almacenamiento, reproducción y transmisión telemática de los documentos electrónicos a mediano y largo plazo. Artículo 1. Establece una lista de la cual podrán seleccionarse los medios de almacenamiento de documentos electrónicos a mediano y largo plazo.
Asterisco discos de video digital solo de lectura, conocidos por sus siglas en inglés DVD, R, digital video disc recordable. Asterisco discos magneto-ópticos de escritura única y lectura múltiple conocidos por sus siglas en inglés MOD, WORM, Magneto Optical Disc Write-Once Read Many. Asterisco discos compactos de escritura única y lectura múltiple conocido por sus siglas en inglés CD, R Compact Disc recordable. Artículo segundo. Debe tenerse en cuenta que los medios de soporte de la tecnología a emplearse, deberán contar con certificación de calidad ISO y deberán tener una vida útil mínima de 20 años. Además, determina que el control de calidad de dichos medios será responsabilidad de los centros de cómputos de cada organismo del Estado. Artículo tercero. Los registros de documentos electrónicos que se realicen a través de la utilización de alguno de los medios indicados en el artículo 1 grado, deberán efectuarse en un mínimo de 2 copias. Deberá utilizarse siempre la misma copia para el uso periódico, permaneciendo las restantes como archivo muerto. El archivo muerto deberá ubicarse en un lugar físico diferente al de la copia de uso periódico, asegurando sus condiciones de preservación. Artículo sexto. El proceso de copiado de los documentos a los medios citados, deberá contar con una etapa previa de control de calidad, en la que se registrará la fecha y la hora del control, así como el nombre, apellido, documento de identidad y la firma digital o contraseña del funcionario responsable de dicho cometido. Artículo séptimo. A efectos del almacenamiento de documentos electrónicos a corto plazo, podrá utilizarse cualquier dispositivo de uso corriente en los equipos informáticos disponibles en cada organismo del Estado, debiendo contar los mismos con el correspondiente respaldo de acuerdo con las medidas de seguridad oportunamente adoptadas por los distintos centros de cómputos. El almacenamiento de dichos respaldos deberá realizarse de forma que asegure su protección e inalterabilidad y en lugares físicos alejados de los centros de procesamiento de la información. 15. Comunicación en 2002/37 del Banco Central del Uruguay de 1 de marzo de 2002. Se establece la necesidad de utilizar firma digital en la autenticación de estados contables y del dictamen del auditor externo de las instituciones de intermediación financiera. Se pone en conocimiento de las instituciones de intermediación financiera que a efectos de dar cumplimiento con la inscripción de los estados contables auditados en el registro a que refiere el artículo 24.1 de la recopilación de normas de regulación y control del sistema financiero, en complemento de lo dispuesto mediante la comunicación en 2000/159 de 29 de diciembre de 2000, sus modificativas y ampliatorias, se deberán considerar las siguientes especificaciones. A. Formato del documento, los estados contables con sus correspondientes anexos, notas y el dictamen del auditor externo deberán incorporarse en un único archivo en formato de impresión PDF, Portable Document Format. Las instituciones que deban presentar los estados contables auditados correspondientes a la actividad consolidada con subsidiarias y sucursales en el exterior, lo harán en el mismo archivo a continuación de los estados contables correspondientes a la situación individual. B. Forma de envío. El envío de este archivo se realizará con la forma habitual a través de la red de comunicaciones del Banco Central del Uruguay, utilizando un punto del menú de Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, generado a estos efectos. Las empresas administradoras de grupos de ahorro previo, coordinarán con el área de sistemas de información el medio para utilizar el envío del archivo, mientras no obtengan la conexión a la referida red. C. Autenticación del documento. La autenticación del documento se realizará por firma digital, para lo cual los representantes legales de cada institución remitente y el auditor externo deberán contar con la certificación correspondiente. D. Aceptación de certificados. El Banco Central del Uruguay aceptará certificados expedidos por las siguientes empresas. Administración Nacional de Correos. Certisign Certificadora Digital S.A., de Brasil. También se aceptarán otros certificados que cumplan con estándares de seguridad adecuados, los que deberán ser propuestos previamente por las instituciones de intermediación financiera.
Codificación del archivo. El archivo a codificar se codificará utilizando certificados que cumplan el estándar X509 de la IETF, con largo de claves de 1024 bits, para lo cual se suministrará la programación necesaria. Para la utilización de programación propia o de terceros, se deberá coordinar con los servicios del área de sistemas de información del Banco Central del Uruguay. 15. Decreto en 382/2003 de 17 de septiembre de 2003, reglamentación de la firma digital. El presente decreto reglamenta el uso de la firma digital y el reconocimiento de su eficacia jurídica, que si bien no fue derogado expresamente por la ley en 18.600, entendemos que está tácitamente derogado porque dicha norma no contempla la firma digital. En el artículo segundo se establecen una serie de definiciones, de las cuales vamos a mencionar las siguientes. Firma digital es el resultado de aplicar a un documento un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, de manera tal que dicha verificación permita, simultáneamente, identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Prestador de servicios de certificación es una tercera parte que expide certificados digitales, pudiendo prestar además otros servicios relacionados con la firma digital. El artículo 3 establece, la firma digital tendrá idéntica validez y eficacia a la firma autógrafa, siempre que esté debidamente autenticada por claves u otros procedimientos seguros de acuerdo con la tecnología informática que 1. Garanticen que la firma digital se corresponde con el certificado digital emitido por un prestador de servicios de certificación de firma digital que lo asocia con la identificación del signatario. 2. Aseguren que la firma digital se corresponde con el documento respectivo y que el mismo no fue alterado ni pueda ser repudiado, y 3. Garanticen que la firma digital ha sido creada usando medios que el signatario mantiene bajo su exclusivo control y durante la vigencia del certificado digital. 16. Decreto en 392/003 de 26 de septiembre de 2003. El artículo 10, capítulo 3, de las empresas industrializadoras y empresas exportadoras de arroz y derivados, establece: las empresas exportadoras, industrializadoras o no, previo a cada embarque, deberán depositar el monto de la retención del 5% correspondiente a cada operación de exportación en la cuenta que a tales efectos se abrirá en el BROC, con el nombre MGAPFFRAA, anexando la siguiente información: el volumen exportado, el precio declarado por los productos comprendidos en dicho documento, y el agente financiero a través del que se percibirá el producido de cada negociación de venta cursada. Al recibo de cada pago realizado por las empresas o productores exportadores, el BRO expedirá un certificado en dos vías, una dirigida a la Dirección Nacional de Aduanas y otra a la Comisión de Contralor del FFRAA creada por el art. Octavo de la Ley en 17.663, de 11 de julio de 2003, en el que se detallará la exportación a la que corresponde la retención y el importe efectivamente depositado. El BRO podrá sustituir, una o ambas vías de este certificado, por el documento electrónico que se considere adecuado. La Dirección Nacional de Aduanas no aprobará ni numerará el documento único de exportación, DUA, correspondiente a exportaciones comprendidas en el art. Segundo de este decreto, ni permitirá que se cursen de ningún modo exportaciones de arroz alcanzadas por el art. Segundo de la Ley en 17.663, de 11 de julio de 2003, sin constatar, previamente, que el exportador haya abonado la retención correspondiente en la cuenta del MGAPFFRAA, cuya apertura se ha dispuesto en el BRO. En caso de anulación o cumplido parcial de una exportación, una vez recibida la información oficial de la Dirección Nacional de Aduanas, el BRO podrá aceptar que las retenciones pagadas en exceso sean consideradas como pagos de nuevas exportaciones del productor o empresa exportadora. 17. Decreto en 396/003 de 30 de septiembre de 2003.
A partir del decreto en 258/92 de fecha 9 de junio de 1992, se puede llevar la historia clínica en forma electrónica. Este decreto fue modificado por el 396/003, a través del cual se han adoptado una serie de normas mínimas que contemplen equilibradamente los derechos fundamentales de cada persona y el interés colectivo comprometido en la preservación de la higiene pública. En el artículo 1 se define la historia clínica electrónica como el conjunto de datos clínicos, sociales y financieros referidos a la salud de una persona, procesados a través de medios informáticos o telemáticos. 18. Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007, rendición de cuentas, artículos 329 y 330. El artículo 229 crea el registro de prestadores de servicios de certificación a cargo de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSS, quien tendrá cometidos de registro, de control y potestad reglamentaria. Se estableció que los prestadores de servicios de certificación deberán inscribirse en el plazo de 60 días a partir de la publicación del reglamento respectivo, a los efectos de cumplir con la normativa aplicable. Además, en el artículo 330 se regulan las sanciones que la unidad reguladora puede imponer a los prestadores de servicio de certificación, las que van desde el apercibimiento a la revocación de la inscripción. Ambos artículos, al promulgarse la ley en 18.600, fueron expresamente derogados. 19. Ley en 18.237 de 26 de diciembre de 2007, expediente electrónico. Esta norma posee un único artículo que regula el uso del expediente electrónico en todos los procesos promovidos ante el Poder Judicial, el documento electrónico y la firma electrónica, facultándose a la Suprema Corte de Justicia para reglamentar su uso y disponer su gradual implantación. 20. Ley en 18.335 de 15 de agosto de 2008, pacientes y usuarios de los servicios de salud. La ley regula la historia clínica electrónica del paciente, donde figura la evolución de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte. De igual forma reglamenta los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de salud con respecto a los trabajadores de la salud y a los servicios de atención de la salud. En este marco se regula la validez y admisibilidad de esta como medio probatorio, al igual que la historia clínica en soporte papel. 21. Acordada de la Suprema Corte de Justicia en 7644 de 20 de febrero de 2009. Se implementa la intimación electrónica. Al encontrarse comprendidas dentro de las comunicaciones electrónicas las intimaciones judiciales, también son consideradas dentro de los documentos electrónicos existentes en el Poder Judicial. Por ello se implementa por medio de esta acordada un listado de cuáles son las notificaciones que se realizan y cómo se procede mediante este sistema.